Hola chicos, ¿cómo están? Supongo que deben estar muy cansados por todo el esfuerzo que demanda la preparación para la prueba ICFES Saber 11, algo más o menos así. Bueno, y como no queremos ser reprobados, lo mejor que podemos hacer es seguirnos preparando. Aquí en Profe Diego Go tenemos hoy 7 preguntas ICFES de sociales y ciudadanas resueltas y explicadas. Bienvenidos. Con base en la siguiente información, responde las preguntas 1 y 2. En un municipio, un alcalde al comienzo del periodo de su mandato nombró a diferentes funcionarios en algunos organismos sin que estos cumplieran los requisitos de ley. Posteriormente, los funcionarios se apropiaron de dineros para comprar unos lotes que fueron vendidos a bajos precios a entidades privadas. Pregunta 1. El organismo que tiene la obligación de investigar las acciones del alcalde es A. La Procuraduría, B. La Registraduría, C. El Congreso, D. La Corte Constitucional. Bueno muchachos, para responder correctamente la pregunta número 1 y entender mucho mejor el texto que la precede, vamos a explicar algunas cosas importantes. El alcalde es el jefe de la administración y representante de un municipio o distrito y se elige por voto popular en Colombia desde 1988. Las funciones de los alcaldes se encuentran en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia y entre ellas encontramos cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de Colombia, las leyes, los decretos, las ordenanzas y los acuerdos de los consejos municipales o distritales. Conservar el orden público en el municipio o distrito siguiendo las instrucciones del presidente y asumir el mando, el control de la policía. La Procuraduría General de la Nación es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejerzan funciones públicas o que manejen dineros del Estado. En cuanto a la Registraduría Nacional del Estado Civil, se debe decir que lidera el proceso de registro e identificación de los ciudadanos y ciudadanas en Colombia. La registraduría organiza las elecciones y brinda las garantías para que se pueda ejercer el derecho al voto y el uso de los mecanismos de participación que implican el sufragio. En cuanto al Congreso de la República, debemos decir que tiene como funciones fundamentales la sanción de leyes, la permanente fiscalización y control político orientados al desarrollo económico, político y social del país, y también la eventual reforma de la Constitución. La Corte Constitucional apareció gracias a la Constitución Política de Colombia de 1991. Está integrada por 9 magistrados. Su principal función es preservar la integridad de la Constitución. Se encarga de atender las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos a propósito de leyes o decretos del presidente que tengan fuerza material de ley.
La Corte Constitucional también puede revisar tutelas que por su importancia puedan servir para sentar precedentes en cuanto a nuevas leyes. Ok, entonces volvemos a la pregunta número 1 y tenemos que darnos cuenta que aquí nos están indicando que debe haber algún organismo encargado de investigar las acciones del alcalde. Ojo, es del alcalde, no las acciones de los funcionarios que él eligió. Descartamos la opción D, puesto que la Corte Constitucional está encargada de preservar la Constitución y de otros asuntos que no conciernen a este caso. Descartamos la opción C, puesto que el Congreso de la República sanciona leyes y tiene otras funciones distintas a estar investigando a los alcaldes. También descartamos la opción B, puesto que, aunque la registraduría eventualmente tuvo que haber participado en el tema de las elecciones populares del alcalde, pues en este caso no tendría lugar a investigar al mismo por las acciones que cometió. Por ende, la respuesta correcta es la opción A, puesto que es la Procuraduría la entidad encargada de adelantar las investigaciones en temas disciplinares que tienen que ver con funcionarios públicos. Por ende, el alcalde sería investigado por la Procuraduría. Pregunta 2. Para recoger las pruebas y determinar los responsables, la entidad a realizar este proceso sería: A. La Corte Suprema de Justicia. B. El Comité de Acusaciones de los Consejos. C. La Comisión Segunda de la Cámara. D. La Fiscalía General de la Nación. La Corte Suprema de Justicia pertenece a la rama judicial y es la máxima instancia de la justicia ordinaria en Colombia. Dentro de sus funciones, podemos destacar el hecho que puede juzgar a altos funcionarios del gobierno, como al presidente o quien haga sus veces, a los congresistas o incluso al procurador. Los consejos municipales son instancias de representación y participación popular que tienen como finalidad ser intermediarios entre el Ejecutivo Municipal y los ciudadanos. Sus miembros deben velar por el bienestar colectivo y controlar políticamente la administración. El Congreso de la República de Colombia está organizado por comisiones, es decir, grupos de congresistas que se dedican a temas muy específicos para que su función de legislar se haga más eficiente. En total son 7 comisiones. La comisión primera es la Comisión de los Derechos Fundamentales y las Reformas Constitucionales. La comisión segunda, de la que nos hablan en la pregunta, es la Comisión de los Temas Internacionales y la Seguridad Nacional. Está compuesta por 13 miembros del Senado y 19 representantes a la Cámara. Vota los proyectos de ley de política internacional, defensa nacional y fuerza pública, tratados públicos, carrera diplomática, comercio exterior, integración económica, fronteras, nacionalidad, extranjeros, migración, honores y monumentos públicos y servicio militar. La comisión tercera es la Comisión de los Impuestos y el Crédito Público. La comisión cuarta se encarga de los temas de presupuesto e industrias. La comisión quinta es la encargada de los temas agrarios y medioambientales. La comisión sexta es la comisión encargada de servicios públicos, educación y cultura. La comisión séptima, por su parte, se encarga de la salud, el empleo y la vivienda. La Fiscalía General de la Nación es una entidad independiente que hace parte de la rama judicial de Colombia. Su función principal es investigar y acusar ante los juzgados y tribunales competentes a los presuntos responsables de haber cometido un delito que atente contra la vida, la seguridad o los bienes de otro. Volviendo a la pregunta 2, tenemos que darnos cuenta que aquí nos piden
identificar cuál es la entidad encargada de todo el proceso investigativo que obviamente va a conducir al establecimiento de las responsabilidades de lo que sucedió. Descartamos la opción A, que nos habla de la Corte Suprema de Justicia, que como lo vimos está principalmente encargada de todo el tema de juzgar a los altos funcionarios del gobierno, dentro de los cuales pues no estaría un alcalde. Descartamos también la opción B, puesto que la figura de estos comités no existe dentro de los consejos municipales. Descartamos también la opción C, puesto que dentro de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, pues no está como tal la función de la investigación de hechos cometidos por alcaldes. Esta parte, digamos, del Congreso de la República tiene unas funciones específicas relacionadas más con cuestiones de política internacional. Y por ende la respuesta correcta es la opción D, puesto que la Fiscalía General de la Nación es la entidad que se encarga de hacer los procesos investigativos y pues llevar a cabo todo el tema acusatorio frente a la comisión de delitos. Con base en la siguiente información responde las preguntas 3 y 4. Sucede que una cosa es concebir a la democracia como un método para la formulación y toma de decisiones en el ámbito estatal, y otra, bien distinta, imaginarla como una forma de vida, como un modo cotidiano de relación entre hombres y mujeres que orienta y regula al conjunto de las actividades de una comunidad. Esto alude al contraste entre una democracia gobernada y una democracia gobernante. Pregunta 3. La primera concepción sobre la democracia referida en el texto se articula con los postulados de la gobernabilidad porque A. En esta se determinan diferentes acciones estatales para garantizar el orden social. B. La sociedad civil tiene la misión de regular con el voto las acciones de sus elegidos. C. Existe un intercambio de información entre la ciudadanía y las organizaciones políticas. D. Las leyes se desprenden de las constituciones que son creadas por el pueblo soberano. Para poder dar respuesta a la pregunta 3, resulta súper importante que nos familiaricemos con la definición de gobernabilidad. La gobernabilidad es definida por el diccionario de la Real Academia de la Lengua como cualidad de gobernable. En ciencia política se vincula al ejercicio del buen gobierno, desde 3 aspectos fundamentales: en cuanto a su eficacia y eficiencia, en cuanto a su legitimidad, en tanto su apego a la justicia, al respeto a los derechos humanos y su obligación de proveer calidad de vida a todos los ciudadanos, y con relación a su estabilidad, la cual va determinada por la capacidad institucional de ese gobierno para adaptarse a los cambios políticos, sociales y económicos. Es decir, la capacidad que tiene un gobierno para garantizar la estabilidad en el ejercicio del poder, como lo refiere el filósofo y político Norberto Bobbio. Bueno, ahora sí vamos a dar respuesta a la pregunta 3. En el texto nos ofrecen 2 concepciones sobre la democracia y en la pregunta 3 nos están haciendo referencia a la primera concepción de la democracia y a cómo ésta se articula con los presupuestos de la gobernabilidad que acabamos de ver. En el texto nos hablaban de la democracia como un método para la formulación y toma de decisiones en el ámbito estatal. Esto último es súper relevante para responder esta pregunta. Lo que, dicho sea de paso, contrasta con la segunda concepción de la democracia ofrecida en el texto, en la cual se habla de una ciudadanía mucho más participativa e involucrada con las cuestiones del gobierno. Bien, entonces vamos a resolver esta pregunta. Descartamos la opción D. Aquí nos hablan de un pueblo soberano del cual emanan las constituciones y
Esto alude a un papel protagónico del pueblo, por ende queda descartada. Descartamos también la opción B, puesto que aquí nos están hablando del voto como una herramienta para regular a los gobiernos, y esta herramienta se ejerce a través de los mecanismos de participación, lo cual implica tener a una sociedad civil organizada e involucrada con los temas del Estado, interesada por las cuestiones del Estado. No corresponde a la primera concepción de la democracia que se estaba mencionando en el texto. Descartamos también la opción C porque, al igual que las opciones D y B, hace referencia a una ciudadanía mucho más participativa e involucrada con el gobierno, a través, en este caso, del intercambio de información. Por ende, la respuesta correcta es la opción A. En esta opción nos están hablando acerca de acciones estatales que garanticen el orden social. Quiere decir que allí la democracia se concibe como una forma de gobierno en el cual el Estado debe demostrar gobernabilidad, es decir, eficiencia, eficacia, legitimidad y estabilidad. Pregunta 4. Para desarrollar la segunda concepción referida en el texto, una sociedad podría: A. Promover la eficiencia y autonomía de los gobernantes locales. B. Conformar un aparato legal que garantice los derechos. C. Lograr que el gobierno haga unas elecciones transparentes. D. Profundizar los mecanismos de una democracia participativa. Ok, ahora vamos a dar respuesta a la pregunta 4, que, al contrario de la pregunta 3, nos está pidiendo que miremos cuáles acciones se podrían hacer para poder desarrollar un poco más la segunda concepción de la democracia que se presenta en el texto, es decir, la democracia gobernante. Una democracia en donde la ciudadanía pues asuma todo su rol protagónico en el ejercicio del poder, del gobierno, de la gobernabilidad, donde nos demos cuenta que la democracia es algo cotidiano, es algo de la vida diaria que podemos asumir en nuestras relaciones como hombres y mujeres dentro de la comunidad. Por ende, vamos a descartar la opción A, en la cual nos están hablando de la eficiencia y la autonomía del gobierno, y pues estos serían acciones que los gobiernos locales deberían ejecutar, pero que no necesariamente implican la participación ciudadana. Descartamos también la opción B, que nos habla de un aparato legal que garantice los derechos, que, bueno, dicho sea de paso, hace parte del objetivo fundamental de la Constitución como norma de normas y de las distintas leyes, ordenanzas y acuerdos que obviamente deben siempre estar en pro de amparar los derechos de los ciudadanos, pero que pues es casi que una obligación netamente del Estado. También descartamos la opción C, puesto que la obligación de garantizar unas elecciones transparentes corresponde al Estado, entre otras cosas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que, como lo vimos antes en este capítulo de hoy, pues tiene el deber de garantizar la transparencia en los procesos electorales de Colombia. Por ende, la respuesta correcta es la opción D, en donde nos hablan de profundizar los mecanismos de participación ciudadana, lo que implica tener a una ciudadanía más gobernante que participe a través de todas estas herramientas que se ofrecen en las decisiones del Estado, en el mejoramiento y el bienestar de su comunidad, etc. Aquí tenemos la respuesta correcta. Con base en la siguiente información, responde las preguntas 5 y 6. De las instituciones creadas por la Constitución de 1991, la más popular es sin lugar a dudas la tutela. Su aplicación acercó la norma de normas a todos los colombianos y la convirtió en un texto de consulta y aplicación diaria. Diríamos que es un libro de bolsillo. Me atrevo a afirmar que la tutela ha hecho que la Constitución sea hoy un texto más leído que la Biblia. Su popularidad, medida en las encuestas, supera el 80% de opinión favorable. Ella es fuente de controversias que no cesan.
A los gobiernos les incomoda, en cuanto los obliga al menos parcialmente a no perder la prioridad social en épocas de vacas flacas. A algunos jueces les molesta, en cuanto los saca de la tranquilidad burocrática y les impone plazos impostergables para producir justicia. A los reaccionarios de siempre los irrita porque ensucia de barro las instituciones inmaculadas que preferirían ver encerradas en castillos de cristal. Antes de abordar las preguntas 5 y 6 que se desprenden del texto que acabamos de leer, pienso que resulta indispensable revisar algunas características sobre la acción de tutela. La acción de tutela es un procedimiento consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y tiene como fin último proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas. Dentro de estos derechos podemos encontrar todos aquellos que van en pro de garantizar la dignidad humana, tales como el derecho a la salud, la vida digna, la no discriminación y por supuesto el derecho a la educación, entre otros. La acción de tutela se utiliza cuando se busca evitar un daño irremediable o en aquellos casos en los cuales no haya ningún otro mecanismo para poder proteger un derecho fundamental. La acción de tutela puede ser presentada por cualquier ciudadano colombiano en ejercicio. Se presenta ante cualquier juez y se puede hacer de manera oral o escrita. Solo puede ser aplicada cuando no hay de otra, es decir, cuando el derecho a proteger está a punto de ser violado o ya lo fue y no hay otras medidas judiciales para poderlo proteger. Bueno, estas son algunas características de la tutela. Pregunta 5. Según el texto, la acción de tutela A. Resulta incómoda para diferentes instancias administrativas y jurídicas del país, por tanto, debería desaparecer dicha figura. B. Es una importante herramienta jurídica que permite a los ciudadanos luchar por sus derechos frente a instituciones que deben garantizarlos. C. Es una instancia jurídica utilizada por la Corte Constitucional para garantizar un Estado social de derecho. D. A pesar de estar consagrada en la Constitución Política de Colombia, no es tenida en cuenta por los ciudadanos y las instituciones del país. Para responder la pregunta 5 tenemos que revisar cuál de las afirmaciones contenidas o expresadas a través de los distractores podría sintetizar un poco más adecuadamente el objetivo argumentativo del autor que nos habla sobre la acción de tutela. Descartamos la opción D, que nos dice que pese a que la acción de tutela se encuentra contenida en la Constitución, pues no es tenida en cuenta por los ciudadanos, ni mucho menos por las instituciones, cosa que va en contravía con los argumentos del texto en donde se nos dice que la acción de tutela goza de una gran popularidad y que ello incluso llega a incomodar a los funcionarios del Estado que se ven obligados pues a cumplir con su trabajo y a garantizar los derechos. También descartamos la opción A, que nos habla precisamente de esa incomodidad que se genera en los funcionarios y por ende pues se busca que este mecanismo ya no exista y en ningún momento en el texto hacen referencia a que la acción de tutela deba desaparecer. Descartamos también la opción C, donde nos hablan de la acción de tutela como una herramienta de la Corte Constitucional. Y resulta que si hemos aprendido algo sobre la acción de tutela el día de hoy, pues es que precisamente es un proceso que deben adelantar los ciudadanos y las ciudadanas y es una herramienta que está a su alcance para la defensa de sus derechos fundamentales.
lo que indica que la opción correcta es la opción B, en donde nos hablan que la acción de tutela es una importante herramienta jurídica que le puede permitir a los ciudadanos y las ciudadanas luchar por sus derechos cuando son vulnerados, y pues obviamente esto obliga a que sean garantizados por los funcionarios públicos. Pregunta 6. Del texto se puede inferir que la acción de tutela A. Es una herramienta insuficiente para hacer frente a la corrupción y la injusticia social. B. Tiene dificultades para controlar el clientelismo y el desinterés de la población frente a los mecanismos electorales. C. Ha sido publicitada, por tanto, hace parte del mercado. Es un artículo que se puede consumir. D. Busca eficiencia en el aparato burocrático, justicia social y evitar los abusos de poder. En la pregunta 6 nos están pidiendo inferir, es decir, emitir un juicio o una conclusión con respecto a las proposiciones que se plantean en el texto sobre la acción de tutela. Descartamos aquí la opción A, puesto que nos están hablando de la insuficiencia que tendría el mecanismo de la acción de tutela para poder combatir la corrupción y la injusticia social. Y bueno, tenemos que decir que precisamente esta herramienta de la acción de tutela obliga a que los funcionarios públicos hagan su trabajo y a que hagan bien su trabajo, haciéndolos mucho más eficientes, y esto puede evitar la corrupción. Y cuando los ciudadanos y las ciudadanas exigen la garantía de sus derechos fundamentales, pues hay mayor justicia social. Por ende, el contenido de esta afirmación es totalmente falso con respecto a lo que encontrábamos en el texto, y descartamos esta opción. Así como también descartamos la opción B, puesto que aquí hacen referencia a dos cuestiones que la acción de tutela pues no está básicamente combatiendo, como lo son el clientelismo y el abstencionismo. ¿Qué es el clientelismo? Bueno, el clientelismo es cuando se dan favorecimientos injustificados a organizaciones o partidos políticos para recibir su apoyo. Esto no lo combate la acción de tutela. Y también nos hablan del abstencionismo, que es la falta de interés que tiene la sociedad civil para poder participar en elecciones. La acción de tutela no garantiza esto, por ende la opción B queda totalmente descartada. También descartamos la opción C, ya que aquí nos están presentando a la acción de tutela casi que como una mercancía que fue totalmente captada por el mercado, y esto no es así. A pesar de su gran popularidad, pues la acción de tutela sigue teniendo un carácter de independencia y es una gran herramienta para los ciudadanos. La respuesta correcta es la D, puesto que obliga a que funcione el aparato burocrático, es decir, que los funcionarios públicos cumplan con su deber en pro de la garantía de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, y con ello se favorece la justicia social, y además de esto se evita los abusos de poder, ya sea por acción o por omisión. Esto quiere decir que la opción D es la correcta. Con base en la siguiente información, responde la pregunta 7. Conciudadanía es una condición de posibilidad ética de los sujetos y ciudadanos de relacionarse con el otro, reconocerse en la diferencia, ser visible, comunicarse, satisfacer necesidades en un mundo de desigualdades sociales, inequidades, indiferencias, exclusiones, desarraigos e insensibilidades. Conciudadanía significa el derecho a la deliberación, interlocución y participación en las decisiones públicas. Si la ciudadanía predica la igualdad abstracta ante la ley,
algo que nos obliga a cumplir las normas conociéndolas y criticándolas para participar proactivamente en su construcción o reconstrucción social, la conciudadanía nos muestra desde el principio como diferentes en sexo, género, raza, etnicidad, edad, gustos, creencias, pero al mismo tiempo como seres sociales obligados, como dice Levinas, a ver a Dios en el rostro del otro y a construir nuestra subjetividad en la conciencia solidaria de la otredad y por tanto a desarrollar formas de comunicación, de comprensión de las diferencias, de conciliación, de argumentación y más aún de compasión, de piedad y de justicia para habitar con dignidad la casa común de la ciudad y de la tierra. Pregunta 7. Según el texto, los conceptos de ciudadanía y conciudadanía A. Vinculan valores como solidaridad, sensibilidad, justicia y autonomía con la igualdad ante la ley, los derechos y los deberes de cada persona. B. Son opuestos. No existen mecanismos constitucionales o sociales que permitan una articulación, por tanto, se trata de una propuesta irreal. C. No son realizables si se sigue la idea del fascismo europeo de la primera mitad del siglo XX, según la cual la única democracia real era Inglaterra. D. Tendrían dificultades para ser aplicados en las escuelas, pues estas se caracterizan por el control normativo, la vigilancia permanente y el aislamiento. Para poder responder la pregunta 7 tenemos que comprender más el texto que nos presentaron anteriormente, que es un texto en el que se desarrollan dos conceptos, uno más ampliamente explicado que el otro. Estos son la conciudadanía y la ciudadanía. La conciudadanía entendida como una condición ética donde hay un reconocimiento del otro, y la ciudadanía como una condición política, donde se reconoce una igualdad abstracta de los sujetos ante la ley. De manera muy rápida podemos decir que hoy por hoy la ciudadanía es una condición política y social bajo la cual los individuos tienen un reconocimiento de sus derechos, pero también de sus deberes en el marco de la participación política en un Estado. Entonces, ¿qué viene siendo la conciudadanía y cuáles son sus características? Implica la relación con el otro, promueve el reconocimiento de la diferencia, busca favorecer la comunicación, apunta a la cooperación y la solidaridad para la satisfacción de las necesidades en un mundo de desigualdades, evita la insensibilidad, rechaza la indiferencia. En síntesis, podemos darnos cuenta que en el texto estos dos conceptos son complementarios. Sin embargo, la conciudadanía va más allá del postulado de igualdad ante la ley que promueve la ciudadanía y nos invita a reconocer que en el mundo existen muchas desigualdades sociales, económicas y que solamente pueden ser superadas si tenemos un amplio reconocimiento del otro, de sus diferencias y si nos comunicamos con él o con ella para poder construir y transformar nuestra realidad. Ahora bien, en la pregunta 7 nos están invitando a identificar la relación existente entre los conceptos de conciudadanía y ciudadanía. Descartamos primero que todo la opción D. Aquí se muestra a las escuelas y colegios como lugares donde existe una excesiva vigilancia, control y aislamiento que acabarían totalmente con la ciudadanía y la participación, y esto no es totalmente cierto. El gobierno escolar para el caso colombiano es una estrategia que desde el año 1994 en la ley 115, Ley General de Educación, ha buscado que exista una participación efectiva de los miembros de la comunidad educativa a través de los distintos órganos como lo son el consejo académico, el consejo directivo o el consejo estudiantil. Por ende, esta afirmación es incorrecta.
Descartamos también la opción C, donde nos hablan de seguir las ideas del fascismo que relacionan aquí con la democracia en Inglaterra, y francamente el fascismo lo que hace es reprimir totalmente la figura del individuo con derechos y deberes, es decir, el ciudadano, y lo que busca es imponer la autoridad del Estado y se hace por medios de coerción. Descartamos la opción B, donde nos dicen que prácticamente no existen mecanismos ni en la Constitución ni en las organizaciones de la sociedad civil para poder llevar a cabo estos conceptos de ciudadanía y conciudadanía, y esto no es así, porque en la misma Constitución Política de 1991 en Colombia se nos habla de los mecanismos de participación ciudadana, del reconocimiento de la plurietnicidad, de la multiculturalidad de Colombia como un país diverso. Además, las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, sindicatos, movimientos comunitarios, lo que hacen es promover acciones conjuntas de solidaridad para dar respuesta a las distintas problemáticas que se presentan en un país desigual o en un mundo donde hay desigualdades. Por ende, la respuesta correcta es la A, donde nos muestran que la conciudadanía y la ciudadanía son conceptos complementarios porque vinculan valores como solidaridad, sensibilidad, justicia social, autonomía con igualdad ante la ley y los derechos y los deberes de las personas. Por eso, esta es la respuesta correcta. Bueno, y si te gustó este video, no olvides regalarme un like, suscríbete a mi canal, hazme saber en la caja de comentarios cuál fue tu puntaje para las 7 preguntas del día de hoy. Recomiéndame con tus amigos que también se están preparando para la prueba Saber en el componente de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. No olvides que ahora estoy en Facebook en mi fanpage Profe Diego Go. Nos vemos a la próxima.